y ya creo que estamos en contacto con Mario Borini. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Eh, bueno, bien, nosotros bien. Nosotros lo primero que te queríamos preguntar, vos como especialista en salud pública, es, por ejemplo, ¿no? UNICEF dice que hacia fines del 2020 la pobreza infantil en la Argentina podría situarse casi en el 60%. Y la pregunta es, ¿quién mide cuánto daño en salud, educación, vivienda, proyecto de vida ocasiona esta cuarentena? Es decir, como toda medida, es un balance que tiene beneficios y tiene perjuicios. Esto es casi inherente a cualquier resolución en la vida. Pero ¿quién evalúa los perjuicios, Mario? Sí, pros y contras de todas las medidas que habría que ver, ¿no? Eh, la pobreza estaba en 39,5 cuando se fue el gobierno anterior, el de Macri, y ahora está en 45, según el observatorio de la UCA. En Sí. general se le ha dado valor a ese observatorio. El observatorio anticipa que para fin de año estamos en 50%, o sea que aumentamos 5,5% desde la gestión anterior a esta. Cada punto de pobreza debe significar lo que vos decís, un amor o inmortalidad, ¿no? Eso habría que ver cómo se mide. Acá habría que ver cómo se compensan algunos aspectos positivos con algunos aspectos negativos. Podría ser que la mortalidad tenga puntos a favor porque van a reducirse por lo menos en los meses de cuarentena los accidentes de tránsito, pero pueden aumentar otras enfermedades. Así que esto va a dar origen a muchas investigaciones para tratar de ver qué balance hay. De todas maneras, lo interesante me parece que es señalar con respecto al primer punto que dijiste, el aumento de la pobreza, que es que esto no es por neoliberalismo. O sea, a nosotros nos encantaría decir que esto es por neoliberalismo, pero esto no es por neoliberalismo. Nosotros hemos aumentado 5,5 puntos de la pobreza en este primer trimestre de gobierno. Así que esto ha ocurrido, este aumento de la pobreza viene ocurriendo hace mucho tiempo. El índice de Gini, que mide la distribución de la economía en la sociedad, está en los niveles del menemismo, o sea que no ha mejorado y posiblemente esté empeorando ya porque no hay medidas actuales. Claro. Sí, doctor Daniel de Abrantes, le quería hacer una pregunta. Hay un dato que a mí personalmente me genera mucha confusión y no termino de procesar en relación al coronavirus. Leyendo información oficial publicada por la agencia Telam, descubro que en febrero se dan a conocer, en febrero de este año, se dan a conocer las cifras por muertes por gripe y derivados de la neumonía de esa gripe del año 2018, y en la Argentina se habla de más de 31.000 muertes por esa causa en un año, ¿no? Y por supuesto que ese número, frente a los números de la pandemia, es un número que llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 2018 que tuvimos 31.000 muertos y en el 2015 tuvimos 27.000? O sea que es casi una constante ese número, que no se colapsaron las terapias intensivas, que no tenemos el descalabro que nos podría causar este virus. ¿Qué es lo que estamos mirando que esto no lo vemos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy planteando. Totalmente, Daniel, totalmente. Esta es una de las cosas sorprendentes. Cuando uno ve una decisión política, lo que imagina es que hay un objetivo político. Quiere decir, no necesariamente hay un objetivo de búsqueda de la verdad, no necesariamente hay una búsqueda de un objetivo sanitario, no necesariamente hay un objetivo ético, no hay un objetivo necesariamente moral, es un objetivo político. Ahora, desentrañar esto que vos decís, ¿por qué se han subvertido las prioridades? ¿Cuál es el objetivo político de haber subvertido las prioridades? Las prioridades están muy claras, que están relacionadas con la magnitud del amor o inmortalidad. Y nosotros acá tenemos hasta ahora 500 muertos, pero sabemos que esto en el mundo representa, si lo hacemos y lo mundializamos, el 2% de la mortalidad por COVID. Quiere decir que si nosotros tenemos una cuarentena por el 2% de muertos, tendríamos que tener 98 cuarentenas o equivalentes por el 98% de las causas restantes. ¿Cuáles son los motivos por los cuales
se han subvertido las prioridades. Eso es un tema fundamental. Por ejemplo, por infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular se producen en el mundo 15 millones de muertes. Imaginemos lo que son 15 millones de muertes contra las muertes actuales por coronavirus, que están en 400 y pico de miles. Por enfermedad obstructiva crónica pulmonar se producen 3 millones. Imaginemos la diferencia que hay con el COVID. Por enfermedades de virosis respiratorias inferiores, 3 millones. O sea, en total en el mundo hay 57 millones de muertes por año. Claro. Entonces, por eso nosotros, aún mensualizando, no comparando 2 meses o 4 meses de COVID contra un año, sino mensualizando, tenemos que nos da el 2%. Si adoptáramos las medidas de Estados Unidos, que tienen la tasa más alta, nos daría un 8% de mortalidad. ¿Qué hacemos por el otro 92% restante? Entonces acá se ha producido un discurso, un cambio de discurso fenomenal, extraordinario, que habría que tratar de entender por esto de que las decisiones políticas tienen objetivos políticos, pero no necesariamente otros objetivos. Desde ya que el mapa había pegado en los países ricos, siguiendo con la pregunta anterior de la pobreza, pero las políticas sociales han empobrecido a los más pobres. O sea, el virus eligió bien, si quisiéramos decir que ha sido redistributivo, pero las políticas públicas han sido antisociales en muchos sentidos y han aumentado la pobreza. Eso no significa que no haya habido aspectos positivos que se han ido produciendo, pero claro, 60 días después de haber comenzado la famosa cuarentena, que ahora sería una sesentena, ¿no? Uh-huh. Sí. Te hago una pregunta. Me transmite alguien que siempre está con nosotros, que ahora no está viniendo por la cuarentena, el compañero Daniel Pérez, que en Villa Azul, barrio compartido entre Quilmes y Avellaneda, que tanto se ha ventilado, ¿no?, durante las últimas horas, queda intervenido y aislado por 15 días. 3.000 familias, más de 90 casos confirmados. ¿A vos te parece que corresponde ese aislamiento a una población tan grande que realmente da la impresión de que fuera un gueto, ¿no? Sí, esto tiene que ver con la idea que uno tiene de la cuarentena. La cuarentena había sido en el siglo XIX, había sido eliminada porque no se le veía la utilidad, ya que quedaban los portadores sanos afuera de la cuarentena y seguían contagiando. Después vinieron otros modelos, como por ejemplo el modelo lepra, que es aislar a los enfermos. Y el modelo peste, que es que los enfermos quedan en la ciudad y los sanos huyen. Ahí huyó Newton y construyó su famosa ley de la gravedad. Entonces, quiere decir que teníamos el modelo peste y el modelo lepra. Este superó todos los estándares. Este es un modelo donde los sanos y los enfermos van todos adentro de una jaula, en este caso porque es un lugar que sin participación de la gente en la decisión y con un cierre producido por fuerza de seguridad, en forma obligatoria, en forma coercitiva, en forma universal para ese grupo y punible, se ha desarrollado una idea de la cuarentena que ha cambiado totalmente lo que venía sucediendo con esta idea, ¿no? Acá tiene que ver mucho lo que sucedió alrededor del año 2009, que es que Rayer Benkaya, que es el autor fundamental de la ideología de la cuarentena universal, es el director médico de vacunas del laboratorio Takeda y había sido el ministro de Biodefensa de Bush. Rayer Benkaya habla de una cuarentena universal obligatoria punitiva cuando haya una nueva pandemia. Se adelantó muchísimo tiempo a esta pandemia. En esta pandemia se está ejecutando lo que decía Benkaya. Pero hay un conflicto de interés muy grande porque es el director de vacunas del laboratorio Takeda. Quiere decir que la cuarentena favorece el consumo de vacunas porque impide la inmunidad natural. Esta gente que tiene un conflicto de interés tendría que haberse autoinhibido para opinar acerca de este tema, ¿no? Claro. ¿Y qué papel pensás vos que juega el miedo? Porque en realidad hay un aval social a estas medidas de, en definitiva, a alguien que está caminando, por ejemplo, una mujer que vimos hace un tiempo atrás que estaba tomando sol, una mujer grande que tomaba sol además porque creo que es bueno para la vitamina D, y la sacan fuerzas de seguridad como si estuviera cometiendo un delito que efectivamente no existe en el Código Penal. Y
y eso que no existe en el Código Penal, por tanto, no es delito. Sin embargo, fuerzas de seguridad la sacan de allí y hay un aval de la sociedad a esto, cuando además sabemos que si esa persona, que puede estar en un espacio público, guarda una distancia de 1,5 metros, 2 metros, tampoco contagia a nadie. ¿Qué es lo que pasa? Sí, igual ha habido resistencias contra estas medidas. Por ejemplo, ha salido una carta abierta de los trabajadores de salud del barrio 21-24, que esos trabajadores de la salud están reclamando por cosas elementales, ¿no es cierto? Resolver los NDI, darles participación a la comunidad en las decisiones, que es lo que tiene que ver con Villa Azul, que comentabas recién. Claro. Quiere decir que ha habido reacciones, pero son reacciones muy aisladas. Da la impresión de que hay un alineamiento de aceptación con esto, por más irracional que sean muchas de las medidas tomadas. Aunque últimamente ha habido, aunque en esta sesentena llegan tarde, pero sí es bueno que hayan llegado igual, unas cuantas medidas que van corrigiendo los graves errores que se produjeron al comienzo de la cuarentena. Claro, claro. Por ejemplo, la visión de los barrios para actuar en forma selectiva, la acción en Villa 21 y Villa 24, en Retiro, en Villa Azul, que nombraban recién, tienen que ver con esta focalización que tiene que ver con la epidemiología, porque no se podía hacer testeos en Constitución para lograr el 3 por 1000 de positivos, que no modificaba ninguna conducta. Los testeos habría que haberlos hecho de entrada en los lugares donde había casos y contactos. Recién ahora lo están corrigiendo. Quiere decir que esta gente, digamos, que nos ha tratado de ayudar desde la Comisión de Expertos, tiene una visión de caso y pueden ser muy buenos especialistas en caso, pero no tienen visión de población, y desde ya que esa Comisión de Expertos de 9 personas no tiene ningún cientista de la población, son todos cientistas de caso. De todas maneras, esto no es imputable solamente a la Comisión de Expertos, porque ellos han sido formados, han sido conformados, han sido invitados por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud está en manos de alguien que no debería haber sido ministro, porque ha tenido graves desaciertos en la política ministerial durante los 8 años en que fue ministro después del 2001. Los graves desaciertos no se compensan por algunos aciertos. Por ejemplo, si uno dijera mortalidad infantil, mortalidad materna, que son efectos directos en la salud de la población, no se modificaron absolutamente nada. No hubo políticas públicas serias en esos temas y quedamos con una mortalidad infantil que era 10 veces superior a la de los países centrales y una mortalidad materna 3 veces superior a la de los países centrales. Esto no es neoliberalismo, esto es nosotros con las políticas públicas que hemos tenido en gobiernos que se denominan no neoliberales. Claro. Entonces ya este ministro ya había tenido su oportunidad y había errado fiero. Cuando sacó el plan Remediar, evidentemente recibió algunos aplausos. El plan Remediar llegó bastante tarde, con solamente 20 medicamentos, 10 meses después de la crisis. No compró nunca medicamentos de producción pública nacional, con lo cual en realidad fue un buen apoyo a laboratorios internacionales que no tenían en ese momento salida de medicamentos en el país. Y si bien ayudó en el acceso a medicamentos a muchas poblaciones postergadas, mientras tanto el PAMI seguía con el convenio del condenado Víctor Alderete del año 97, y donde yo supongo que en la gestión de Graciela Ocaña se evadieron 10.000 millones de pesos, sobrepagando a laboratorios internacionales. Quiere decir que sale el plan Remediar, que vale 2,50 pesos, mientras tanto por PAMI, que es el mayor comprador de alimentos, se escapan 10.000 millones de pesos en 4 años. Entonces esto fue bajo la injerencia y la responsabilidad del ministro de Salud, Ginés González García. Entonces la comisión de expertos, que tiene conflictos de interés adentro, porque evidentemente hay una línea de vinculación en algunos que forman parte de la comisión en relación con los laboratorios. Y entonces esta comisión de expertos se puede formar con gente que tenga relación con los laboratorios, pero hay que saberlo y hay que saber que en esos temas se tienen que autoinhibir, cosa que no ha pasado. Y entonces la cuarentena ha adquirido una especie de endiosamiento que está avalada supuestamente por la ciencia, cuando sabemos que las decisiones políticas lo único que tienen son objetivos políticos, lo demás está por conversar.
Ahora, sí, bueno, las cosas que has dicho son realmente graves, cada una merecería también su propio desarrollo, pero no tenemos tiempo hasta el infinito y daría para mucho. Yo lo otro que te quería preguntar es, como todo, digamos, necesita ser cuantificado, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos das un medicamento, tiene que ser en su justa medida, porque un exceso de medicamento podría tener tantas contraindicaciones como que podría ser peor el remedio que la enfermedad. En el caso de la cuarentena, ¿existe algún antecedente que indique cómo evoluciona una cuarentena? Quiere decir, qué efectos adversos van ocurriendo a medida que van pasando las semanas. Porque evidentemente una semana de cuarentena, 2 semanas de cuarentena, la aguanta cualquier comerciante, la aguanta cualquier familia, la aguanta cualquier pareja, en fin. Pero cuando van 3, 4, 10 semanas, la cosa se empieza a poner muy difícil en todos los sentidos. ¿Existe algún antecedente de una cuarentena tan larga? Yo no conozco, no conozco. O sea que nosotros... La cuarentena nace así porque la enfermedad que tenía 39 días de incubación necesitaba 40 días de aislamiento, pero ahora nosotros estábamos pensando en una incubación, en una transmisión durante 14, 15 días. La prolongación de esta cuarentena realmente no tiene base científica. Pensemos que hay muchas provincias que tienen 0 casos, todavía Formosa y Catamarca, pero cuando comenzó la sesentena, nosotros teníamos alrededor de 11 provincias que no tenían más que 1 caso, 2 casos, y entre ellas 5 que tenían 0 casos. Con una aduana sanitaria, donde uno hubiera controlado el acceso y hubiera cuarentenado a los ingresantes durante 14 días, hubiera bastado. Las provincias, ¿por qué aceptaron? Esa es otra pregunta. ¿Por qué los gobernadores aceptaron? Yo no quiero ser en esto taxativo porque seguramente hay muchas razones, pero aún gobernadores de la oposición lo aceptaron y han logrado un milagro, que los 24 gobernadores de las jurisdicciones, incluido de la ciudad autónoma, acepten esto e incluso lo incrementen. ¿A qué se debe? A mí me parece que cuando la coparticipación se modificó en los años 90 y le quitaron a las provincias la posibilidad de tener impuestos propios o compartidos de otra manera con nación, se empobreció muchísimo el federalismo y por supuesto a cada una de las provincias que lo componen. Entonces, desde ese momento, no es por neoliberalismo, sino es nuestros gobiernos que no son neoliberales. No modificamos eso con justicia redistributiva hacia las provincias. Y la nación se quedó con una ventaja impositiva extraordinaria. Entonces, el que tiene que hacer el esfuerzo ahora por salir de este pantano es fundamentalmente la nación. Pero las provincias dependen de ese apoyo nacional y ahí yo veo la veta por la cual aporto una explicación que sería por qué las gobernaciones han aceptado indistintamente de cualquier régimen esta situación de cuarentena que en muchísimos casos es injustificada. Las cuarentenas pueden ser domiciliarias, pero pueden ser barriales, pueden ser provinciales. Las domiciliarias, era una tontería pensar en una cuarentena domiciliaria para Villa Azul o para 21-24. Es gente que no tiene idea de la epidemiología y de las ciencias sociales. Entonces no se podía esperar otra cosa que esto. Yo creo que esta comisión ha caducado, se tiene que ir, tiene que venir gente que sepa y por supuesto tiene que haber una autoridad a cargo que esté en conocimiento de este manejo y que ponga otras cosas en juego, ¿no? Sí, bueno, eso, ojalá eso ocurra porque evidentemente la prórroga indefinida de esto va a traer secuelas muy graves. Te hago de mi parte la última pregunta. Se decía que para finales de mayo o hasta las 2 primeras semanas de junio estaría llegando el pico, ¿no?, de casos. Evidentemente ha habido un incremento. ¿Ese incremento refleja el ascenso de la curva o lo que está reflejando es que se hacen más test allí donde hay más evidencia de que está circulando el virus? Sí, vos lo has dicho, ¿no? O sea, es más difícil saber los infectados, es menos difícil saber los casos, porque tiene mayor grado de evidencia, y es menos difícil saber los muertos. A lo mejor hay que manejarse más con curva de muertos. De todas maneras, acá va a haber graves dificultades, porque no todos los países registran la mortalidad por COVID de la misma manera. Algunos suman muertos que no son por coronavirus
y otros restan, así que no se sabe muy bien cómo comparar las curvas. De todas maneras, Argentina está en el lugar 39 de muertes, quiere decir que no es un lugar demasiado honroso. Sobre 200 países tener el lugar 39, de mayor a menor, bueno, hubiera sido mucho mejor tener el lugar 200. Es inalcanzable tener el mejor lugar, pero no tener el lugar 39 y querer lucirlo como un gran éxito, con el gran sufrimiento que ha significado una cuarentena desmedida, que podría haber sido mucho más racional, que como es contrafáctico lo que digo, no se podría saber muy bien qué hubiera pasado, pero lo que está pasando sí lo sabemos, y sabemos que evidentemente hay una decisión política que no se puede sostener desde la racionalidad científica, ¿no? Uh-huh. Ha habido muchas ocasiones en que uno ha encontrado avances, por ejemplo, esta mirada a los barrios, la instalación de la APP Cuidar, que se llama Cuidar, que está en Internet, tendría que haberse incluido de entrada como una valoración de la población, para que la población y el personal de salud pudieran contar con un arma que con el Big Data se puede extender a toda la población del país, y en esa APP uno reconoce los lugares donde se concentran los sintomáticos, puede con algoritmos responder en el llenado de la aplicación de Internet, responder con un algoritmo qué es lo que debe hacer la persona, a título de recomendación. Pero una cosa fundamental, no se tendría que identificar ni por DNI ni por nombre, y el APP Cuidar identifica por nombre y por documento de identidad. Es un avance en el control social por parte de las estructuras oficiales que es inaceptable desde el punto de vista ético, ¿no? Otra mejora que se ha notado es que los testeos los han orientado a los casos y a los contactos. Eso es un avance, pero tardaron mucho, tardaron más de 45 días en darse cuenta de que la epidemiología no avalaba lo que estaban haciendo. Y una cosa muy importante que ha habido es que las colaboraciones se han dado intersectoriales, han aparecido relaciones nuevas entre el Ministerio de Salud, la Ciencia y Tecnología, el INTA, el Instituto Leloar, las universidades nacionales, el CONICET, los hospitales, algunas clínicas, tanto en diagnóstico como en tratamiento, en ingeniería, en la fabricación de respiradores. O sea, ha habido cosas interesantes también para nombrar. Y está por verse qué impacto tiene esto en la modificación del sistema, que sería lo interesante, qué resulta de esto para la transformación del sistema, ¿no? Claro. El sistema de salud, que evidentemente ha sido puesto en el banquillo de los acusados haciendo agua por tantas políticas de 70 años, en nuestro país 70 años, y no son gobiernos neoliberales los que han llevado a esta situación. Tenemos que hacer una autocrítica muy profunda de todo lo que ha pasado, y esta cuarentena tiene que estar también entre ojos para ver por qué se ha desarrollado, cuáles son sus aspectos negativos que nos están midiendo, si se compensan con los aspectos positivos, y a qué se debe que haya tenido desarrollos no científicos. Qué interesante esto último. La última que te hago. Vos habías propuesto un modelo de comisión que estuviera integrado, no tanto sesgado hacia infectólogos, virólogos, epidemiólogos, sino que tuviera una complementariedad distinta. ¿Te acordás cómo era la composición que vos habías propuesto? Sí, no sé si vale la pena hacerlo taxativamente ahora, pero digamos, tiene que haber epidemiólogos, que no había ninguno en esta comisión actual. Tiene que haber, digamos, 2 epidemiólogos para tener una idea de alguna pluralidad mínima en ese punto, que es fundamental. Estamos hablando de epidemias, no de casos. Tiene que haber demógrafos, que nos dicen dónde está la gente de 80 años, si vive sola, si vive con niños, si esos niños van a la escuela, si esos niños que van a la escuela pueden contagiar a los viejos. Entonces tienen que tomarse medidas domiciliarias de separación, pero de convivencia entre viejos y niños. Eso no es un impedimento. Y donde viven solos hay que tener idea de que hay que tomar medidas que no están incorporando la posibilidad del contagio con el niño, porque no hay ningún escolar. Entonces ahí es otra la función, pero eso lo dice un demógrafo. Y después hay que tener enfermeras que conocen la tarea específica de atención de contacto inmediato y constante con el paciente. Hay que tener gente del campo psicológico, del campo psiquiátrico. Hay que tener sociólogos, hay que tener algún antropólogo, porque no es lo mismo la costumbre de vivir en un barrio carenciado que en otro, incluso dentro de una provincia con respecto a otra.
esto tiene mucha importancia con la comunicación, que ha habido un problema gravísimo de comunicación con la gente, ha sido una comunicación sumamente autoritaria, acompañando esta cuarentena obligatoria universal, punible y militarizada. Así que la otra posibilidad es incorporar un agente de salud cada 500 o 1000 habitantes. Esto no sería nada extraordinario, tendrían que incorporar 20.000 personas al sector salud. En estos momentos tiene 700.000, incorporar 20.000 es una cosa mínima, y con esas 20.000 que podrían salir muchas de planes sociales, seleccionados por su interés, su vocación, su capacidad, ellos censarían, encuestarían y promocionarían la salud y aportarían datos para que el equipo de salud multidisciplinario, interdisciplinario, actúe en los barrios y actúe en las casas. Esto sería una actividad extramural. Claro. Extramural, o sea, fuera de los hospitales, y trabajando directamente con la gente y reconociendo que la gente puede hacer algo por sí misma y no que dependa de otro. Y lo mismo el personal de salud. El personal de salud tendría que haber estado en la calle, codo a codo, en los barrios. El personal de salud tendría que haber estado. ¿Por qué no estuvo? Es otra pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? Entonces se incorporarían estas 20.000 personas, y nosotros que tenemos 700.000 personas, o sea 1,4 personas en salud por cada 100 habitantes en la Argentina, estamos muy por abajo de lo que tienen otros países, que tienen 3 personas trabajando en salud por cada 100 habitantes. Y hay países que tienen 8 personas de salud trabajando por cada 100 habitantes. Nosotros nos hemos quedado muy abajo porque no hemos repuesto personal, porque el Estado desinfló el Estado no neoliberal, desinfló al aparato estatal durante años, durante 70 años. Y lo desinfló a través de darle cuerda al pacto militar sindical y al pacto político sindical que permitió la gestión de las obras sociales, derivando fondos al sector privado y por lo tanto produciendo un subsidio al sector privado con fondos públicos. Si esto cambia, nosotros estamos en otro sistema de salud y tenemos que pensar que tenemos que cambiar el presupuesto para endemias. Nuestro presupuesto para endemia en 2020 es 7 pesos con 11 centavos para todas las endemias. O sea, esto no se puede leer tranquilo porque produce eriza la piel. Nosotros con 7 pesos con 11 en el presupuesto 2020 tenemos que atender todas las enfermedades endémicas del país, por vectores y por zoonosis. Chagas, dengue, paludismo, fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental, encefalitis de San Luis, rickettsiosis, leishmaniasis, otras arbovirosis, antavirus, leptospirosis, triquinosis, rabia animal, hidatidosis, 7 pesos con 11. Esto es una vergüenza. Entonces el presupuesto nacional, que viene de a ratos desinflando la capacidad de actuar en el sector, hubiera producido un hecho bochornoso con gente en las calles sin poderse atender, y para eso ¿qué hicieron? Descargaron el gasto en nosotros, en la gente, y el Estado ahora está disfrutando de que tiene un 70% de apoyo por las medidas tomadas. Bueno, Mario, la verdad es que nos has transmitido una enorme cantidad de información, de conceptos y de propuestas, que son todas para realmente hacer una evaluación muy profunda. Así que te agradecemos profundamente nosotros que hayas participado aquí en el programa La Brújula. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y hasta siempre. Vamos a volver a charlar contigo.